La primera vez que entré en las instalaciones de Eterna, sentí que cruzaba el umbral hacia el futuro. Todo era blanco, minimalista y silencioso, como el interior de una concha marina. Olía a aire purificado y a una sutil fragancia cítrica que pretendía ser tranquilizadora. Me recibió una mujer con una sonrisa tan perfecta que parecía diseñada por un comité. Me guió por pasillos inmaculados hasta una sala que no contenía más que un sillón reclinable de cuero pálido y una pantalla de pared que emitía una luz suave. Me explicó el procedimiento con una voz monótona y ensayada, hablando de ondas sinápticas y mapeo neuronal, pero yo no escuchaba los detalles técnicos. Solo podía pensar en Leo. Leo se había ido hacía 6 meses. Un accidente de auto, una llamada en mitad de la noche, un mundo que se desmorona en el lapso de una sola frase. El duelo no era una ola, como decían todos. Era una ausencia de color, un filtro gris que se había instalado sobre mi vida, volviendo insípido cada amanecer y cada bocado de comida. Eterna era mi última esperanza. La publicitaban como la cúspide de la tecnología del recuerdo. No una simple visualización, sino una inmersión sensorial total en un momento elegido de tu pasado. La oportunidad de sentir su mano en la mía una vez más, de oler su perfume, de escuchar su risa como si nunca se hubiera apagado. Era un lujo obscenamente caro, un servicio exclusivo para quienes podían permitirse eludir las crueles leyes del tiempo, y yo había gastado casi todos mis ahorros para comprar un paquete de 3 sesiones. Para mi primer viaje, elegí un día de verano, 2 años atrás. Un viaje improvisado a la costa, a una playa desierta que habíamos descubierto por casualidad. Mientras me recostaba en el sillón y un técnico llamado Elías me colocaba una diadema metálica y fría sobre las sienes, sentí una punzada de pánico. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si era solo un truco, un placebo glorificado? Elías me aseguró con calma que la experiencia sería indistinguible de la realidad. Luego, las luces de la sala se atenuaron y un suave zumbido llenó mis oídos. Cerré los ojos y de repente el sol me calentaba la piel. Estaba allí. La arena era fina y blanca bajo mis pies. El aire salado llenaba mis pulmones y el sonido de las olas rompiendo era una melodía familiar. Y a mi lado estaba Leo, sonriendo, con los ojos entrecerrados por el brillo del sol. Llevaba esa camiseta azul descolorida que tanto me gustaba. Sentí el impulso de llorar, pero la alegría era tan abrumadora que ahogó cualquier otra emoción. Corrimos hacia el agua y su frialdad inicial fue un shock delicioso. Su risa era real, vibraba en el aire. Cada detalle era perfecto. El sabor del sándwich de pavo que habíamos preparado, la sensación de su brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos el atardecer, el patrón exacto de las pecas en su nariz. Fue más de lo que había soñado. Fue un respiro, un sorbo de vida en medio de mi desierto emocional. Pero justo antes de que la sesión terminara, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, noté algo, un detalle minúsculo. En la lejanía, sobre el mar, un barco de carga se deslizaba por el horizonte. Recordaba vívidamente ese día y estaba segura de que no había habido ningún barco. Fue la primera señal, tan pequeña que la descarté como una imperfección de mi propia memoria, un pequeño error en el código de mi pasado. Mi segunda sesión, una semana después, fue aún más intensa. Me volví adicta a la perfección de Eterna. El mundo real, con su grisura y su silencio, se había convertido en una sala de espera, el tedioso interludio entre mis visitas al pasado. Esta vez, elegí la noche en que Leo me propuso matrimonio. Estábamos en nuestro pequeño apartamento. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, y él había cocinado mi plato favorito. La inmersión fue instantánea. Sentí el calor de la chimenea, el sabor del vino en mi lengua, la textura del terciopelo de la pequeña caja que sacó de su bolsillo. Reviví el temblor de mis manos, la mezcla de shock y felicidad que me dejó sin palabras. Todo era idéntico al recuerdo que atesoraba en mi mente, o casi. Mientras estábamos sentados en el suelo frente al fuego, una canción comenzó a sonar suavemente desde la radio de la cocina. Era una balada que yo conocía muy bien, una que había salido el año pasado, pero la noche de la propuesta había sido 3 años atrás. La canción no existía todavía. El anacronismo me sacó de la inmersión por un segundo. Fue como encontrar un reloj de pulsera en una película de romanos. Cuando la sesión terminó y volví a la fría y blanca realidad de la sala de Eterna, le mencioné la discrepancia a Elías. Él ni siquiera parpadeó. Me explicó, con su habitual calma profesional, que el cerebro a veces rellena pequeños vacíos sensoriales durante el proceso de reconstrucción. Lo llamó artefacto de renderizado mnemónico,
una frase que sonaba lo suficientemente científica como para ser creíble. Me aseguró que era perfectamente normal y que no afectaba la autenticidad emocional de la experiencia, que era lo verdaderamente importante. Aunque intenté aceptar su explicación, una semilla de duda había sido plantada. Empecé a investigar sobre Eterna, pero era como intentar agarrar humo. La compañía era hermética, protegida por capas de acuerdos de confidencialidad y una presencia pública mínima. No había entrevistas con su fundador ni artículos sobre su tecnología, más allá de los folletos de marketing. Parecía haber surgido de la nada, ofreciendo milagros a un precio exorbitante. Mi obsesión por revivir mi pasado con Leo se estaba transformando en una obsesión por entender cómo funcionaba realmente la magia de Eterna. Para mi tercera y última sesión, decidí poner a prueba el sistema. Elegí un recuerdo deliberadamente mundano, uno que no estuviera cargado de la misma emoción que los otros. Una tarde de martes cualquiera, viendo una película en el sofá. Un recuerdo lleno de detalles triviales que solo yo podría conocer, el diálogo exacto de la película que estábamos viendo, la marca de helado que comíamos, el hecho de que uno de nuestros gatos había tirado una lámpara esa misma tarde. Quería ver si Eterna podía replicar la imperfección de la vida real. La inmersión comenzó y al principio todo parecía correcto. El sofá de tela gastada, el murmullo de la película de fondo, el sabor a menta y chocolate del helado. Pero entonces noté los cambios. La película que veíamos no era la comedia de bajo presupuesto que yo recordaba, sino un drama aclamado por la crítica que habíamos visto semanas después. La lámpara que el gato debía tirar permanecía intacta sobre su mesita. Y lo más perturbador de todo, Leo, en medio de la película, se giró hacia mí y me hizo un comentario. Sus palabras eran dulces, ingeniosas, perfectas, pero no eran las palabras que él había dicho. Recuerdo perfectamente lo que dijo esa tarde, un chiste tonto sobre el actor principal, y su comentario improvisado me había hecho reír a carcajadas. La versión de Eterna era mejor, más romántica, pero no era real. Salí de la sesión con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de rabia y confusión. Esto no era un simple artefacto. Mis recuerdos no estaban siendo simplemente replicados, estaban siendo editados. Cuando Elías entró en la sala, ya no estaba dispuesta a aceptar sus respuestas corporativas. Le expuse las 3 discrepancias, una tras otra, terminando con la conversación alterada. Mi voz temblaba, pero mi determinación era de acero. Le exigí una explicación real. Por primera vez, vi una grieta en su fachada profesional. Su mirada vaciló y por un instante pareció genuinamente incómodo. Me pidió que esperara y salió de la sala. Regresó minutos después, acompañado por un hombre mayor, de traje impecable y una expresión severa. Era el director del centro. Me llevaron a una oficina y la conversación que siguió destrozó los cimientos de mi realidad por segunda vez en 6 meses. El director, con una franqueza brutal, admitió que yo tenía razón. Eterna no se limitaba a reproducir recuerdos. Su tecnología, explicó, era mucho más avanzada. Leía los deseos subconscientes del cliente, las idealizaciones, los «ojalá hubiera sido así», y los incorporaba sutilmente en la simulación. El objetivo no era la precisión, sino la satisfacción. Estaban vendiendo versiones mejoradas de nuestros pasados, puliendo las asperezas, corrigiendo los errores, creando la ilusión de una vida perfecta. Mi indignación era tan grande que apenas podía respirar. Les grité que no tenían derecho, que mis recuerdos, con todas sus imperfecciones, eran míos. Eran lo único que me quedaba de Leo, pero la revelación más devastadora estaba por llegar. Mientras yo seguía protestando, el director me interrumpió con una frase que me heló la sangre. Mencionó que Leo habría entendido la necesidad de su enfoque, dado que él mismo estaba tan implicado en el proyecto. El mundo se detuvo. Leo, mi Leo, el hombre que amaba la autenticidad por encima de todo, involucrado en esto, no tenía sentido. El director entonces me contó la verdad completa. Leo no era solo un programador de software, como siempre me había dicho. Era un genio de la neuroingeniería y uno de los arquitectos principales del sistema Eterna. Él había ayudado a crear la tecnología que yo estaba usando para llorar su pérdida. Mi mente se negó a procesarlo. El hombre que yo conocía era reservado sobre su trabajo, pero nunca me imaginé que fuera por algo así. El director continuó, explicando que Leo se había obsesionado con el proyecto, pero que en los últimos meses, antes de su muerte, había empezado a tener serias dudas éticas. Había descubierto un potencial en la tecnología que iba mucho más allá de la simple edición de recuerdos. Se dio cuenta de que el sistema no solo podía alterar el pasado, sino que, con unos ajustes, podía implantar nuevos recuerdos desde cero o incluso borrar selectivamente los existentes. Era una herramienta de manipulación mental de un poder inimaginable. Leo había intentado detenerlo,
amenazando con exponer a la compañía. Su accidente de auto, me insinuó el director con una frialdad escalofriante. Quizás no había sido tan accidental. En ese momento oscuro, en esa oficina estéril, comprendí que no solo me habían robado mis recuerdos, me habían robado la verdad de la vida de Leo y, muy probablemente, su propia vida. Salí de Eterna aturdida, caminando por las calles de la ciudad como una sonámbula. El filtro gris del duelo había sido reemplazado por el rojo vivo de la furia. Todo había sido una mentira. La empresa que prometía consuelo era una fachada para algo monstruoso, y el hombre que yo amaba había muerto intentando detenerlos. Me sentía completamente sola y impotente. ¿Qué podía hacer yo contra una corporación tan poderosa y sin escrúpulos? Cualquier intento de denunciarlos sería desestimado como el delirio de una mujer en duelo. No tenía pruebas, solo mi palabra contra la de ellos. Pasé los siguientes días encerrada en mi apartamento, repasando cada conversación, cada recuerdo de Leo. Buscaba una pista, algo que hubiera pasado por alto, y entonces lo recordé. Unas semanas antes de su muerte, Leo había estado extrañamente insistente en un tema. Me hizo prometerle que, pasara lo que pasara, nunca olvidara nuestro origen. En ese momento, pensé que se refería a nuestra primera cita, al inicio de nuestra relación, un comentario romántico y algo críptico, muy propio de él. Pero ahora, sus palabras adquirían un nuevo significado. No era una petición sentimental, era una instrucción. Comprendí con una claridad repentina y escalofriante. Las anomalías en mis recuerdos, los artefactos, no eran ediciones de Eterna para complacerme. Eran mensajes. Eran las migas de pan que Leo, conociendo el sistema mejor que nadie, había dejado para mí dentro de mi propia mente. El barco en el horizonte, la canción anacrónica, la conversación alterada, eran pistas deliberadas, diseñadas para alertarme, para que me diera cuenta de que algo andaba mal. Y su última instrucción, nuestro origen, solo podía significar una cosa. La respuesta final estaba en el recuerdo de nuestra primera cita. Tenía que volver a Eterna una última vez. Volver allí fue el acto más difícil de mi vida. Tuve que fingir. Llamé a Elías, me disculpé por mi arrebato, le dije que había pensado en lo que me dijeron y que ahora entendía su filosofía. Le supliqué una última sesión de cortesía para despedirme de Leo de la manera correcta, esta vez aceptando la versión optimizada. Sorprendentemente, accedieron. Supongo que pensaron que era más seguro tenerme controlada dentro de su sistema que fuera, haciendo preguntas. Mientras me colocaban la diadema por última vez, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Esta vez no buscaba consuelo, buscaba armas. La inmersión fue diferente. Entré en el recuerdo de la cafetería donde nos conocimos, pero el entorno era inestable, parpadeante. Era como si el sistema, ahora consciente de mi intención, estuviera luchando contra mí. Los rostros de los otros clientes estaban borrosos. Las conversaciones eran un murmullo indescifrable. El único punto de claridad era Leo, sentado frente a mí, sonriendo. Ignoré su imagen idealizada y me concentré en las anomalías que él había dejado. La canción que sonaba de fondo era una mezcla distorsionada de varias melodías. El menú sobre la mesa contenía símbolos sin sentido en lugar de palabras. Eran como llaves y yo tenía que encontrar la cerradura. Recordé que en nuestra primera cita, Leo había derramado café sobre un libro que estaba leyendo. Esa era la clave. Busqué el libro en la simulación. Estaba en su regazo. Al abrirlo, las páginas no contenían texto, sino líneas de código informático. Y en la última página, un archivo ejecutable llamado Veritas. Al tocarlo con mi dedo virtual, una ventana se abrió en mi campo de visión, invisible para los monitores de Eterna. Contenía todo: los documentos de investigación de Leo, sus advertencias sobre el potencial de la tecnología para el control mental, correos electrónicos encriptados que probaban las amenazas del director y finalmente un video. Era un mensaje de Leo para mí, grabado días antes de su muerte. En él me explicaba todo y me decía que había incrustado esos datos en la estructura más profunda de mis propios recuerdos, el único lugar donde la compañía nunca pensaría en buscar. Mientras el video terminaba, una alarma ensordecedora sonó dentro de la simulación y el mundo a mi alrededor comenzó a desintegrarse. Me habían descubierto. En el mundo real podía oír los gritos de Elías y del director. Sentí una sacudida violenta cuando intentaron terminar la sesión de forma manual, pero Leo había pensado en todo. Había
había creado un cortafuegos que me daría un par de minutos. En la ventana de código vi una opción: descargar. La activé. Una barra de progreso apareció, avanzando con una lentitud infernal mientras la cafetería se disolvía en un torbellino de estática digital. Me aferré a la imagen de Leo, a su verdadero recuerdo, no al fantasma de Eterna, y recé. Justo cuando la barra llegó al 100% y el archivo se transfirió a un dispositivo de almacenamiento seguro que Leo me había indicado cómo configurar, la simulación colapsó. Fui expulsada de vuelta a la realidad con una violencia que me dejó sin aliento, justo a tiempo para ver a los guardias de seguridad irrumpir en la sala. Pero ya era demasiado tarde para ellos. Yo tenía la verdad. La caída de Eterna fue rápida y espectacular. Las pruebas que Leo había escondido eran irrefutables y provocaron una tormenta mediática y legal que desmanteló la corporación desde dentro. El director y sus ejecutivos fueron arrestados, y la tecnología fue puesta bajo un estricto control gubernamental, abriendo un debate global sobre los límites éticos de la neurociencia que aún continúa. Nunca volví a usar ninguna tecnología de memoria. La experiencia me había enseñado una lección dolorosa pero fundamental. Nuestros recuerdos no son archivos perfectos para ser reproducidos a voluntad. Son imperfectos, desordenados y a veces dolorosos, pero son nuestros. Las ediciones de Eterna, sus versiones perfectas, eran huecas, carecían del peso de la realidad. Al final, no me quedé con el fantasma idealizado que me vendieron, sino con el recuerdo real de Leo, el hombre brillante y complicado que cometía errores, que a veces decía chistes tontos en lugar de frases románticas y que me amó lo suficiente como para confiar en mí para terminar su lucha. Ya no necesito una máquina para sentirlo cerca. Lo encuentro en las pequeñas imperfecciones del día a día, en una canción que me recuerda a él, en un chiste que sé que le habría encantado. Y en ese recuerdo, imperfecto pero auténtico, es donde él sigue y siempre seguirá vivo.